Hola y bienvenidos, ¿cómo están? Les saluda su hermano en Cristo Hugo Mendoza de este canal a través de YouTube. Los actos homosexuales son contrarios a la ley natural. De eso vamos a estar hablando en este video. Les invito a que se queden hasta el final de este video, ya que ese tema que vamos a hablar es muy importante. Nosotros como cristianos católicos y como bautizados debemos conocer que estos actos homosexuales que hoy lamentablemente se está expandiendo por todo el mundo. Y no solamente en Estados Unidos, no solamente en México, en Latinoamérica, sino ahora lo están enseñando en las propias escuelas. De verdad que esto se está saliendo cada vez más de las manos. Para eso vamos a dar inicio con este video. Les invito a que se queden hasta el final y que compartan este video porque es muy importante que nosotros como cristianos católicos alertemos a nuestros hijos y a nosotros mismos, que muchas veces ignoramos estas cosas que están sucediendo por la sencilla razón de que muchas veces no nos informamos. A través del catecismo de la Iglesia Católica y a través de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que estos actos homosexuales son contrarios a la ley natural, algo que nuestro Señor y Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, instituyó por un designio de Él. Algo que Él desde el principio creó al hombre y a la mujer. Vamos al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. Aquí inmediatamente nos damos cuenta a través de la palabra de Dios. En el principio, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón, hombre, y mujer los creó. Creó el hombre, creó a la mujer. En ningún momento el libro del Génesis empieza diciendo: cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y varón los creó. O mujer y mujer los creó. De ninguna manera. Dice la palabra de Dios. Entonces, desde aquí nos damos cuenta que estos actos homosexuales son contrarios a la ley natural, son contrarios al designio de Dios, son contrarios a la voluntad de Dios. Y con esto quiero recalcar algo. No estamos en contra de la persona, o no se está en contra de la persona. De hecho, Dios ama al hombre. A pesar de que este es un infame, es un traicionero, y que le hacemos tanto agravio a Dios, Él nos sigue amando incondicionalmente. Pero va contrario a lo que Dios estableció desde un principio. Y eso no es lo que Él quiso, no quiere y ni desea. Vamos al catecismo de la Iglesia Católica. Leíamos la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿No lo dice Hugo? No lo dice el Papa, no lo dice un obispo, no lo dice un sacerdote, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a ver qué dice el magisterio de la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Iglesia Católica acerca de estos actos homosexuales? Por eso el título de este video que ustedes miran, los actos homosexuales son contrarios a la ley natural, porque el catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2357 y 2358 nos va a hablar al respecto. Vamos a ver qué dice, a leer y escuchar qué es lo que dice el catecismo, qué dice la Iglesia al respecto. Numeral 2357. Homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres
que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravación grave. Depravación grave. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad efectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Numeral 2357. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Aquí está lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica. Hoy en este mes que estamos viviendo de junio, este video se está grabando en mes de junio, pues es el mes del supuesto orgullo LGBT. No, y ahorita aquí van a mirar unas fotos y un video que yo personalmente con mi celular grabé aquí en el área donde yo vivo, ondeando la bandera multicolor ya en esta ciudad. Y eso es el colmo, ¿eh? Nosotros como cristianos católicos celebramos o se celebra mes del Sagrado Corazón de Jesús. Mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y estos ponen su bandera ondeando, celebrando el mes del orgullo LGBT. Y lo triste, lo peor, lo descarado es que en las escuelas se les está enseñando a que los niños empiecen desde pequeño a sentir esa atracción por la persona del mismo sexo. ¿Hasta dónde ha llegado estas personas y esta depravación? Lo que dice el catecismo, esa es una depravación, hasta dónde ha llegado, que se están inculcando en las escuelas. Por eso es importante que tú y yo, como cristianos católicos, como bautizados, hagamos algo. Yo por mi parte ya estoy haciendo algo aquí de hacer estos videos y decirles estos actos homosexuales son contrarios a la ley natural. No porque lo diga yo, no porque a mí me incumba, no, la palabra de Dios. Y yo como evangelizador y bautizado tengo la obligación de denunciar esto. Atención, no las personas. Porque ahorita vamos a leer lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica al respecto, sino a estos actos que son depravaciones. Por eso es importante que usted y yo cuidemos de nuestros hijos, hablemos con ellos, a los jóvenes, a los niños de preescolar, de kindergarten. ¿Por qué? Porque esto se le está inculcando en las escuelas. Esas ideologías locas se están introduciendo en la mente de nuestros hijos. ¿Qué futuro nos espera con ello? Si la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice que en el principio Dios creó al hombre y a la mujer. Vamos a leer lo que dice San Mateo, capítulo 19, versículo del 4 al 6. 19 del 4 al 6. Jesús, ¿el Padre crea al hombre y a la mujer? Sí. Jesús, ¿qué nos dice?
A ver si dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su hombre. O la mujer dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Qué dice Jesús nuestro Señor? Por eso, lo que vamos a leer a través de la palabra de Dios es algo que lo que se está haciendo hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, en la cual tú y yo estamos viviendo, es algo que va contrario a todo el designio y voluntad de Dios. Y tú y yo como cristianos católicos no nos podemos quedar callados, porque nos volvemos perros mudos si no denunciamos esto, porque es contrario a la voluntad de Jesucristo. Es voluntario, es en contra de la voluntad de Jesús, es en contra de la voluntad del Padre Creador. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Atención. Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes en las Escrituras que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Es una pregunta que está haciendo Jesús. ¿No han leído? ¿No han entendido el designio de Dios? El diablo está trabajando. El diablo está introduciendo. El diablo se está metiendo en las escuelas. El diablo se está metiendo con los niños. El diablo se está metiendo con los jóvenes. El diablo se está metiendo en las casas. El diablo se está metiendo en las áreas públicas para que la bandera multicolor ahí esté ondeando. ¿Por qué el diablo se está metiendo? Porque lo que está haciendo el diablo va en contra de la voluntad de Dios Padre y de la voluntad de Dios Hijo. Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo, de modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Por eso dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Jamás dice, volviendo a lo mismo, jamás dice el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposo. La esposa dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. ¿Jesús está diciendo eso? En ningún momento Jesús dice eso. Vamos a leer lo que dice San Pablo, la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 5 versículos 31 al 33. Vamos a ver qué dice el apóstol. Leímos lo que dice el libro del Génesis capítulo 1 versículo 27, el Padre, que lo que dice, lo que creó. San Mateo capítulo 19 versículo 4 al 6. Jesús nos está hablando, nuestro Señor, el Todopoderoso. El que por él fueron hechos todas las cosas. Vamos a ver leer qué dice San Pablo a los Efesios. Vamos a ver qué dice San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 31 al 33. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 31 al 33. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Una vez más. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. El apóstol San Pablo, el apóstol de apóstoles, jamás está diciendo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, a su esposo. Jamás dice: por eso la mujer dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. En ningún momento habla esto.
Por eso los actos homosexuales son contrarias a la ley natural. La palabra de Dios aquí está. Por eso Jesús dice, ¿acaso no han leído? ¿Acaso no han leído lo que en el principio se dijo? ¿Lo que Dios Creador dijo en el principio? Eso es lo que está haciendo falta en la sociedad. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Leer las Sagradas Escrituras para entender el designio del Padre, el deseo de Jesucristo nuestro Señor, el deseo del Espíritu Santo, el deseo de la iglesia. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Aquí no está hablando ni de un grupo protestante, nada. La Iglesia Católica nos damos cuenta que no aprueba los actos homosexuales que son contrarios a la ley natural. Volvemos a leer lo que dice en el numeral 2357. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y de las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. Acostarse hombre con hombre es una depravación grave. Mujer con mujer es una depravación grave. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. No solamente son depravaciones graves, sino son actos desordenados. Son contrarios a la ley natural. ¿Por qué son contrarios a la ley natural? Porque Dios Padre creó al hombre y a la mujer con un propósito. ¿Cuál? Procrear, dar vida. ¿Ustedes creen que un hombre y otro hombre van a dar vida? ¿Ustedes creen que una mujer y otra mujer van a dar vida? ¿Van a poder procrear? Pues no hay que ser tan ingenuos. ¿Quién está detrás de todo esto? El diablo. El que aborrece la vida. El que aborrece el matrimonio como Dios lo quiere. El que aborrece el deseo de Dios. Sean fecundos, multiplíquense. Y dice que les dio su bendición. Pues Él no quiere bendición. Él no quiere que nosotros seamos bendecidos por Dios. Más bien lo que Él quiere es nuestra maldición y nuestra perdición. Y el ataque va directo con los niños, con los jóvenes. Y con esta sociedad. En este país de Estados Unidos, donde las leyes son muy rígidas, muy fuertes. Leyes aprobadas que van en contra de la ley natural. Y eso aquí en Estados Unidos, ustedes que nos miran en otro país, eso aquí en Estados Unidos es ley. Este presidente que está aquí ahora mismo aprobó esta ley, tanto como la de los niños no nacidos. Eso es ley aquí en Estados Unidos. Y eso se va esparciendo por todo el mundo. Aquí en Estados Unidos es natural que se les inculque esto a los niños desde pequeños. Ya vienen con esa mentalidad, ya vienen con esos deseos que son antinaturales. Por eso la importancia de nosotros como padres, como cristianos católicos, como adultos, como podría decir bien de la cabeza, pues. Hay que hablar con nuestros hijos, hay que hablar con la sociedad. Es importante que en la catequesis, es importante que en las enseñanzas, hay que hablar de esto, no hay que tener miedo. Porque lamentablemente no le estamos hablando de esto a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y eso queda como un tabú. Y mire lo que está sucediendo hoy en día. El gobierno está promoviendo todo esto. Les digo, aquí en la ciudad donde yo vivo, ahí está la bandera, aquí están las pruebas.
Se las pongo aquí en pantalla. Aquí están las pruebas. Esto ya no es un mito, ya no es algo que me lo inventé. No, esto es ley en Estados Unidos. Y cualquier país lo puede agarrar y dice, no, pues también nos vamos a hacer ley. Ahora, hermanos, les decía hace un momento, ¿los actos homosexuales son contrarios a la ley natural? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo dice la palabra de Dios? Sí. ¿Lo dice el catecismo de la Iglesia Católica? Sí. Por eso la iglesia quieren quitar este numeral, porque no les conviene. Ahora, ¿qué puedo hacer con estas personas que tienen esas atracciones sexuales? ¿Los puedo maltratar? ¿Los puedo discriminar? ¿Les puedo decir groserías? ¿Los puedo atacar? No. No. Yo les dije hace un momento que los actos homosexuales son contrarios a la ley natural. Los actos, las acciones, no la persona. ¿Usted puede convivir con una persona homosexual? Sí. Claro que sí. Yo lo tengo que respetar, usted lo tiene que respetar, mas no aprobar sus actos, porque la iglesia lo enseña. 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, lo que enseña la iglesia, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y de la gracia sacramental. Pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Estas personas con tendencia homosexual deben ser acogidas, sí. Pero más allá dice que si son cristianos o cristianas, están llamados a vivir en castidad y ofrecer esa castidad, ofrecer ese sacrificio, esa tendencia a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y vivir como cristianos, aún en contra de las luchas, aún en contra de todo esto que se puede presentar en sus vidas. Pero nunca debemos de discriminarlos, nunca debemos faltar el respeto, nunca debemos hablar mal o groseramente con estas personas, no. Pero no aprobamos los actos homosexuales a través de la palabra de Dios, a través del magisterio de la Iglesia Católica. No se puede. ¿Estos actos homosexuales son contrarios a la ley natural? Sí. No son permitidos, dice el catecismo de la Iglesia, no pueden recibir aprobación en ningún caso. No pueden recibir aprobación en ningún caso. No se puede. Por eso la importancia de que nosotros, ¿qué podemos hacer? Hablar con nuestros hijos, hablar de estos temas. Nadie habla de estos temas. Lamentablemente no hablamos de lo que está sucediendo en el mundo. No hablamos de lo que está sucediendo a veces en las escuelas. A veces evangelizamos, pero por encima. Pero necesitamos hablar de estos temas, porque es importante que estemos al pendiente de nuestros hijos. Muchísimas gracias por mirar este video. Una vez más,
Los actos homosexuales son contrarios a la ley natural. Lo dice la palabra de Dios, lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia. Muchas gracias por mirar este video, gracias por llegar hasta aquí, hasta este minuto. Si no están suscritos, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, compartan y activen la campanita de notificación. Muchas gracias a todos los que ya se suscribieron. Me he dado cuenta de que no todos tienen activada la campanita. Es importante que la activen. Y también los que nos están mirando aquí en Facebook, muchísimas gracias. A todos los que nos escuchan aquí en Spotify, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga grandemente por todo su apoyo, por su oración, por todo lo que ustedes hacen por este canal. Y yo les invito a que apoyemos los medios de comunicación católicos, aquellos que anuncian la verdad del evangelio y denuncian el pecado y toda la maldad que hoy se está levantando en contra de la Iglesia Católica, en contra de la verdadera fe, la fe de los apóstoles, la tradición de los apóstoles. Es importante que apoyemos los canales católicos, hermanos, y no andemos apoyando canales que son puros piratas. Hay que echarle muchas ganas, hermanos. Les encargo sus oraciones por este canal y por mí, que yo estaré orando por ustedes. Gracias. Ofrezcan la Santa Misa por todos estos agravios al corazón de Jesús, al amor del Padre y al Espíritu Santo. Que nuestra Madre Santísima nos cubra con su precioso manto bajo la intercesión de San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente, y si Dios no dice otra cosa, pues nos escuchamos o nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.